Conserva la voz. Análisis sobre los hechos que hacen noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. That America will never be a socialist country. Conserva la voz. Un espacio no apto para lo políticamente correcto o socialmente aceptable. Que la fuerza del cielo nos acompañe y ¡viva la libertad, carajo! Conserva la voz. Tu voz sin censura. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Con ustedes su anfitrión, Freddy Silva. ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo en este nuevo episodio de su podcast Conserva la Voz, donde ofrecemos una mirada distinta de lo que nos ofrecen los principales medios de comunicación, claramente alineados a la izquierda. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos vean y escuchen. Estamos en martes. ¿Qué es el calendario? 10 de marzo de este 2026. La guerra o la incursión armada entre Estados Unidos e Israel contra Irán va en el 11º día. Le cuento una noticia antes de entrar en detalle sobre lo último de este conflicto armado. En California, circula un video en las redes sociales, en la cuenta, más bien en la plataforma de X, antes Twitter, que el precio de la gasolina está en $8.21. ¿Qué le parece? Cuando decíamos que escandalosamente en el 2022, con las malas decisiones que había tomado la administración del presidente Joe Biden, la gasolina llegó hasta máximos de $7.35, $7.45, precisamente allá en el estado de California. Hoy algunas gasolineras, sí, en este mismo martes 10 de marzo, está superando los $8. Mire, ahora mismo $8.21. De no creer. Y claro, no solamente hay que relacionar este tema del conflicto armado allá en Medio Oriente. No, el tema es más complejo de lo que uno pueda imaginarse por el tema de que California le toca importar toda su gasolina o lo que son sus carburantes. Y yo entiendo que mientras el gobernador Gavin Newsom prefiere invertir millones y millones de dólares en sus políticas woke, en todo este socialismo, en todo este asistencialismo, en vez de hacer una profunda inversión en sistemas de transporte de estos mismos hidrocarburos que podrían fácilmente llegar desde Texas hasta California, y que esto, si realmente se lo hubieran propuesto hace unos 10, 20 años, fácilmente se hubiera terminado de construir y no estarían con una dependencia tan grave para tener estos precios en las gasolineras. Pero bueno, eso se lo dejo como dato. El día de hoy están llegando, la gasolina en California está $8.21. Por otro lado, le decía, el tema de la guerra, estamos en el 11º día. Entre lo más destacado que podríamos decir, los ataques estadounidenses e israelíes han destruido la infraestructura petrolera y convierten a Irán en un importador neto de petróleo. Mire, le cuento. Irán es a la vez un exportador de petróleo crudo y un importador neto de productos petrolíferos refinados, incluidos gasolina, diésel y combustible para aviones, porque su capacidad de refinación interna ya era insuficiente antes de la guerra. Ahora que las instalaciones de refinación están siendo atacadas, Irán podrá producir combustible aún menos refinado. Irán posee reservas de petróleo para menos de 90 días, con las instalaciones de producción y distribución bajo ataque constante y sin perspectivas claras de reabastecimiento a los precios de antes de la guerra. El régimen enfrenta crecientes limitaciones de recursos. El cierre del estrecho de Hormuz ha detenido efectivamente no solo las exportaciones, sino también el comercio marítimo de la región, lo que significa que Irán tampoco puede importar fácilmente productos refinados. Lo decíamos, Irán depende de los cargamentos que transitan por el estrecho para importar gasolina, estimados en cientos de miles de barriles diarios. Los ataques estadounidenses e israelíes no solo están generando escasez en Irán, sino que también podrían convertir al país en un importador neto de petróleo. Esto en cuanto a lo que se sabe de los últimos ataques que están dándole, pero con todo lo que tienen, a Irán. Lo habíamos dicho el día de ayer y en realidad es un análisis que bien podrían tomarlo, o
los analistas o aquellos que les encanta hacer estas revisiones en cuanto a geopolítica. Decíamos el día de ayer que el presidente Donald Trump está bajo una tremenda presión para poder terminar con esta guerra tan pronto como sea posible. Podríamos simplemente decir que esta misma semana, por eso es que estos anuncios, como el que le voy a leer ahora, no le vayan a sorprender, porque de alguna manera el presidente Donald Trump tiene excesiva presión. Quedan menos de 9 meses para las elecciones de medio término. No hay un Congreso republicano que esté unido. Y mientras más pasa el tiempo, también se le va a acabar las posibilidades al presidente Donald Trump para aprobar leyes. Entre ellas, creemos la más importante de SAVE Act, pero vamos a hablarlo más adelante. El secretario de Guerra, Peter Hegseth, dice que, bueno, y esto también nos parece que es importante, dice que hoy será el día de ataques más intensos contra Irán y promete que la guerra terminará en nuestro cronograma. El secretario Hegseth ha declarado que el 11º día de la guerra de Estados Unidos contra Irán verá el día de ataques más intensos hasta el momento contra la República Islámica y agregó que el conflicto continuará, o más bien concluirá según nuestro cronograma. Estamos ganando con un enfoque abrumador e impecable en nuestro objetivo, dijo Hegseth en esta declaración de prensa en el Pentágono, reiterando que esos objetivos eran destruir las reservas de misiles de Irán, los lanzadores de misiles y las capacidades de fabricarlos, destruir la armada de Teherán y negar permanentemente a Irán las armas nucleares. Al prometer que hoy será una vez más nuestro día más intenso de ataques dentro de Irán, el secretario insistió en que Estados Unidos no cederá hasta que el enemigo sea derrotado total y decisivamente, pero lo haremos en nuestro cronograma y a nuestra elección. Bueno, ¿qué rescatamos de esto para seguirle sumando al análisis que hacíamos el día de ayer? Fíjese muy claro, el presidente Donald Trump inicialmente, y creo que en una herramienta populista, porque pues ustedes saben, ¿no? El presidente Donald Trump también hace mucho uso del populismo para poder llegar precisamente al popular y poder mantener la aceptación de su trabajo en la Casa Blanca. Inicialmente se había hablado de una forma bastante exhaustiva, diría yo, en cuanto a el régimen teocrático, el abuso contra las mujeres, el asesinato contra su propia gente, de a decenas de miles y no cientos de miles, que opinan distinto. O sea, en la narrativa esto calza muy bien, porque uno logra pensar que pues el presidente con su administración, entre sus objetivos es no solo el cambio de régimen dictatorial, porque así es como se lo plantea, una dictadura, y detrás de eso pues existe una justificación de justicia, que hay que defender a las mujeres que están siendo duramente masacradas por este régimen. Y hasta ahí todo está bien. Y creo que también eso acompaña en la realidad. En este programa también lo hemos dicho eso, ¿no? Que cuán distinto es la cultura islámica y cuán incompatible está con la cultura occidental. Pero ahora veamos, ¿no? Mucha gente realmente absorbió esa idea de que esta nación estaba yendo a hacer esta incursión militar para poder deshacerse o por lo menos acabar con aquellos que abiertamente declaran muerte a los estadounidenses, que atacan a su propia gente, que asesinan a su propia gente, que masacran a las mujeres. Hasta ahí todo bien. Pero ya estamos viendo que los objetivos de, y le digo, lo que está diciendo el secretario de Guerra, que acompaña también con las palabras del presidente Donald Trump, es que los objetivos eran destruir las reservas de misiles de Irán, los lanzadores de misiles y la capacidad de fabricarlos. Esto era, y por supuesto, negar permanentemente a Irán las armas nucleares. O sea, dentro de lo que oficialmente ya da a conocer el mismo gobierno, el tema de las mujeres, el tema del mismo régimen teocrático o el cambio de un gobierno, pues ya no es la prioridad. O sea, viene a ser secundario o podrá ser una consecuencia, pero no necesariamente es la prioridad. Y ahora, le decía muy bien el día de ayer, hay un ambiente
yo creo, de excesivo triunfalismo, de que la guerra la estamos ganando, pero con todo. Y la estamos rompiendo, pero como pensábamos, o mucho mejor de lo que pensábamos que nos iba a ir. Pero ya haciendo un análisis con cabeza fría, el pueblo iraní, bueno, gran parte de ellos, que han venido adoctrinados por más de 4 décadas, están alineados muchos con el yihad o la yihad. No necesariamente que le hayan destruido los misiles, todo el arsenal militar o lo que sea que ellos hayan encontrado como una amenaza para los Estados Unidos, quiere decir que a las personas que son los que al final aprietan el gatillo o aprietan el botón de un cohete, de una bomba, de lo que sea, no van a acabar con ellos. Y en realidad, pues, no se ha declarado tampoco una guerra contra ellos. Porque una cosa es ir sobre los líderes, las cabezas y quienes toman las decisiones, estos ayatolas. Pero debajo también hay un nutrido y fuerte respaldo de gente que está de acuerdo con esta teocracia. Y no son 100, no son 1000, creo que son millones. Pero en fin, lo que estamos viendo ahora es que tanto la administración a la cabeza, más bien tanto la oficina de guerra como el presidente Donald Trump, pues ya nos están confirmando. Tienen que buscar la forma de cómo salir rápido. Y es que la presión que se tiene para las próximas elecciones no es para menos. Quien lo ha graficado muy bien en una declaración que ahora mismo vamos a leer es el senador de Kentucky, Ron Paul. Él dice, si seguimos bombardeando Irán, las elecciones intermedias serán desastrosas para el Partido Republicano. Mire, esto lo dijo en el programa Morning with Maria de Fox Business Network. El senador Ron Paul dijo que los republicanos tendrán elecciones intermedias desastrosas si la acción militar en Irán continúa. Actualmente gastamos más en nuestras Fuerzas Armadas que los 10 países siguientes juntos. Así que, si bien enfrentamos amenazas en todo el mundo, y aunque deberíamos combatir y controlar a China en todo el mundo, gastamos, ya saben, 4 veces más que ellos, pero gastamos más que los 10 países siguientes juntos. Así que nuestro presupuesto militar no es insuficiente, es enorme, pero aumentarlo un 50% de golpe para añadir otros 50,000 millones de dólares, ese es el debate que tendremos. Las guerras no son gratis. No son gratis en términos de vidas, pero tampoco son gratis en términos de dólares. Estamos nadando en un mar de deuda. No corremos el peligro de que soldados extranjeros vengan a Estados Unidos. Corremos el peligro de la deuda que el complejo militar industrial nos está imponiendo. Corremos el peligro de que esa deuda nos hunda. Finalmente dijo, no creo que un partido dividido sea el problema. Creo que los altos precios del petróleo sí lo serán. Creo que en las elecciones de 2026 ya estamos en una situación muy difícil en cuanto al proceso electoral. Si a eso le sumamos los altos precios de la gasolina y del petróleo, y si seguimos bombardeando Irán con armas químicas, la gente no quiere llamarlo guerra, pero si sigue habiendo armas químicas que hacen que el petróleo supere los $100, creo que veremos unas elecciones desastrosas. Podrá usted estar de acuerdo o podrá no estarlo. Pero volvemos a insistir. Lo que viene para las elecciones es terriblemente grave. Es apenas 11 días que han pasado desde que avanza esta incursión. Y las declaraciones que han surgido en estos 11 días ha provocado una profunda fisura dentro del bastión más importante del presidente Donald Trump, que es Make America Great Again. El presidente, cuando se le pregunta sobre si están o no de acuerdo con las declaraciones que hace esa misma base conservadora, sobre todo la gente de MAGA, él dice, MAGA no son ellos, MAGA soy yo. Cuando tú tienes un partido republicano con un deep state, cuando ahí mismo tienes un partido republicano que quiere deshacerse de este deep state, y ahí tienes este movimiento Make America Great Again,
que ahora también su base está dividida, o bueno, no dividida, pero por lo menos hay cosas que no están de acuerdo, ¿cómo pretendes seguir avanzando a unas elecciones de medio término en la cual puedas mantener medianamente esta mayoría, que de por sí no es la gran mayoría, no es la gran cosa de mayoría que tiene? Por eso es que muchas de las leyes también no han avanzado en el Congreso. ¿Cómo es que pretende el presidente Donald Trump que esto avance cuando existe tanta presión también por parte de las bolsas de valores? Hay mucha gente que calladita simplemente sigue haciendo su inversión en la bolsa de valores. Pero aquellos que tienen ya años cotizando han visto que ya ha bajado $5,000, $6,000, $10,000. La gente que ha hecho su inversión o que ha juntado su dinero para poner en la bolsa y que de ahí depende su jubilación, su retiro, y empieza a ver que las pérdidas ya no solamente son de a miles, sino pueden ser de decenas de miles, entonces se pregunta, ¿realmente nosotros por ideología o simplemente por seguir lo que dice el presidente vamos a continuar apoyando esta guerra? Y eso estoy hablando solamente de este lado de la parte de los conservadores, los republicanos, o sea, la derecha. Ya ni hablar de ese otro grupo de izquierda, los demócratas, que como lo vengo diciendo, ellos trabajan de forma vertical y unida. Lo que viene en el Congreso no solamente puede ser una catástrofe para el Partido Republicano, puede ser un estancamiento también para las leyes que quiere avanzar el presidente. Peor aún, puede haber un retroceso de lo que se ha avanzado a través de órdenes ejecutivas. Sin mencionar que el presidente puede ser sometido a impeachment. Ahora, ya la declaración, la incursión, los ataques, los destrozos, las respuestas, los contraataques, pues ya está en marcha. El hubiera sido o era mejor no hacerlo, ya eso quíteselo de la cabeza. Ya está hecho y estamos ahora mismo pagando las consecuencias. En apenas 11 días, el precio de la gasolina, creo, por lo menos aquí en el estado de la Florida, de lo que uno sale a caminar a diario, ya está rondando los $3.50. Si es que no es más en otras gasolineras aquí en nuestro estado. Le decía hace unos minutos nada más que en California ya han pasado los $8 el galón. Claro, por ellos tienen otras circunstancias adicionales. No solamente el tema general de la especulación de los precios del petróleo y la venta de la gasolina dentro de los Estados Unidos. Pero yo entiendo que el presidente sabe que no le queda mucho tiempo para poder acabar con esta guerra. Por eso es que va a ir impulsando a través de los principales medios de comunicación una propaganda de triunfalismo y de que ya estamos cumpliendo con el cronograma que hemos decidido y ya nosotros nos estamos yendo. ¿Cómo uno puede ir viendo si esto es cierto o no es cierto? Pues mire, le platico. Las bolsas de valores o las acciones en las bolsas de valores han subido, el petróleo va otra vez a estabilizarse después de las declaraciones del presidente de que aseguran que a los inversores más bien les ha asegurado que la guerra con Irán está ya casi por completarse. Las acciones subieron y los precios del petróleo cayeron después de que el presidente Trump indicó que la guerra con Irán estaba llegando a su fin. El crudo Brent, la referencia mundial del petróleo, superó los $110 en los mercados internacionales y los futuros bursátiles indicaban que los índices estadounidenses caerían hasta un 2%. Sin embargo, al cierre de la jornada de ayer, los principales índices estadounidenses habían subido y el petróleo se había desplomado por debajo de los $90 el barril. A pocas horas de la apertura de los mercados bursátiles, al contado en Nueva York, las acciones reducían sus pérdidas y el petróleo se había desplomado hasta situarse en torno a los $102 el barril. Las declaraciones del ministro de Finanzas francés, que indicaban que las economías del Grupo 7 estaban preparadas para liberar reservas estratégicas de petróleo para estabilizar el mercado mundial, parecieron disipar las preocupaciones sobre el suministro de petróleo del Golfo Pérsico, después de que CBS News informara que el presidente Trump afirmó que la guerra con Irán estaba muy adelantada a lo previsto y prácticamente completa. El cambio se intensificó. ¿Qué le parece?
Claro, los principales medios de comunicación en general, sea CBS, NBC, CNN o cualquiera, nos van a decir lo que tenemos que escuchar. Nos van a hacer creer lo que también ellos quieren que creamos. Que no me parece un mensaje tranquilizante, porque eso también está permitiendo que las bolsas de valores también, pues la gente deje de sacar sus inversiones para ponerlos en lugares, o sea, para invertir en inversiones o en acciones de bajo riesgo, en vez de constantemente ver que, claro, pues la gente quiere ver dinero más rápido. Y si es hoy, mejor que vaya creciendo su dinero. Pero bueno, esa es una apuesta que tiene la bolsa de valores. Yo creo que de fondo lo que tenemos que ver es lo que nos están mandando en el mensaje. De que más allá de lo que el presidente pueda creer o decirle al mundo, que esta es una guerra contra una dictadura teocrática, que es una guerra en contra de los que masacran a su gente, que es una guerra que va en contra de aquellos que lastiman, someten y esclavizan a la mujer. No, de fondo lo que nos están diciendo es que aquí lo que había que acabar era primero con Irán. ¿Tanto porque es una amenaza para los Estados Unidos? No. Es porque Israel prácticamente lo han obligado a Estados Unidos a que se meta en esta guerra. No lo digo yo, no es un invento mío. Lo ha dicho el mismo Marco Rubio cuando estaba ante miembros del Congreso. Sí, y lo dijo claramente. Lo que se tenía claro era que Israel iba a atacar a Irán y que inmediatamente las repercusiones iban a ser ataques en contra de los estadounidenses, y por eso de una buena vez dijeron, bueno, vamos todos en patota y mejor lo hacemos juntos y acabamos con esta amenaza de una buena vez. Pero bueno, el presidente tiene bastante presión por donde usted lo quiera ver. Y en lo que nosotros entendemos también existe dentro de las mismas filas del Partido Republicano, y yo me imagino que dentro de lo que son los asesores del presidente Donald Trump, existe un alto riesgo de que las elecciones intermedias el Partido Republicano pierda la mayoría. Más allá de lo que pueda usted confiar, que si sumamos y revisamos de quiénes son los que han votado en mayoría y quiénes se han pasado del Partido Demócrata al Partido Republicano en las últimas elecciones, son precisamente el grupo de los hispanos. Vea la marcada diferencia que se nota en estados como el de la Florida, donde regiones que son más o menos azules, como la Florida Central, como Miami-Dade del sur de la Florida en general, pues tornaron el voto para el Partido Republicano en las elecciones de 2024. Pero ya hemos visto señales como la elección de Miami, donde ahora va a haber hay una alcaldesa que es demócrata. Imagínense en cuántos años lo que se supone era un bastión de los cubanos, que por lo general son anticomunistas, antisocialistas, donde podrías tú creer que en zonas como el Doral, como hay tanto venezolano que huye del socialismo, pero no, son bastiones de los demócratas, son socialistas y están expandiéndose más. Si bien es cierto, en el 2024 confiaron su voto al presidente Donald Trump con el tema de las redadas, con las deportaciones, muchas de las personas, y con la intensa campaña que hacen los principales medios de comunicación en español, pues muchas personas han quedado no solo descontentas, furiosas, están molestas. Y ese voto se ha demostrado en esta votación que le digo del pasado año nada más en el sur de la Florida. Y tal como parece que está pasando, ese voto hispano, que pudo haber marcado la diferencia de aquellos que estaban enojados con las políticas de Joe Biden y los demócratas y que se pasaron al bando de los republicanos, todo esto que ha ido pasando y que además hay algunas cosas como la economía, que si bien es cierto, se ha reducido la inflación con esta incursión, con este avance militar que tiene Estados Unidos en contra de Irán, en tan solo 11 días hemos visto cómo las cosas han ido subiendo. Cómo a pesar de la promesa de restituir la grandeza de los Estados Unidos económicamente, todavía se está teniendo bastante dificultad para la capacidad de ahorro. Y le estoy hablando propiamente de los hispanos. No ha sido un año sencillo, no ha sido un año fácil.
por eso es que el presidente va a tener que tomar decisiones que seguramente no les va a gustar. Y entre ellas, y con esto antes de irme a la pausa le adelanto, es la ley de SAVE Act, que es otra ley que va a tener en una encrucijada al presidente Donald Trump, que hoy por hoy está viendo y ya nos está dando más y más señales de que esta guerra le es perjudicial a él. Que incluso uno llegaría a especular que el presidente en el fondo no quería asumir o avanzar en esta incursión militar, pero se vio obligada por Israel, por el Estado sionista de Benjamín Netanyahu, que prácticamente arrastró a Estados Unidos a esta incursión militar. Esperamos que en lo que va de estos próximos días, ya ni siquiera semanas, el presidente tomará la decisión de retirarse. Lo que habrá que hacer es evitar un Afganistán 2.0 provocada por Joe Biden, que sin ningún tipo de preparación sacaron a la gente de Afganistán. Nuestros soldados, muchos de ellos quedaron. Nuestros aliados fueron torturados, fueron perseguidos. Nuestro armamento militar se quedó y lo están usando los terroristas. Entonces, me imagino que Estados Unidos tendrá que ver que salirse de esta incursión militar, así como entraron, van a tener que salirse, no deje mal parado a los Estados Unidos y que detrás de este cese al fuego, alto al fuego o ya no más incursión militar, no vengan ahora, cuando ya todo esté, cuando ya Estados Unidos esté dejando la región, es que comience la verdadera guerra o el verdadero contraataque de los yihadistas iraníes. Vamos a la primera pausa en Conserva la Voz. Ya regresamos con más. Continuamos con más de Conserva la Voz. Recuerde, usted puede ser parte de este programa. Escríbame a Freddy Silva Ayala en Facebook, Freddy Silva 80 en Instagram, Freddy Silva TV en YouTube, TikTok y ex, antes Twitter. Le agradezco que me ayude a compartir mi contenido. También lo invito a ver loramediatv.com, www.loramediatv.com, un portal donde usted encuentra no solo este programa, muchos otros y periodismo responsable y objetivo. www.loramediatv.com, www.loramediatv.com. Le decía antes de ir a la pausa que el presidente Donald Trump está en una encrucijada y tiene que ver con la ley SAVE Act. Ahora, él dijo a la conferencia republicana de la Cámara de Representantes: no voy a firmar nada si no se aprueba la ley Save America, en su mayor súplica a los legisladores republicanos. Así fue. Trump ha amenazado a los legisladores republicanos con que no firmará ninguna legislación hasta que el Senado apruebe la ley Save America. Mientras que el líder de la mayoría republicana del Senado, John Thune, y otros republicanos del Senado continúan bloqueando la legislación. La Cámara de Representantes aprobó ya la ley Save el mes pasado, enviándola al Senado para su consideración antes de que el presidente Trump pueda convertirla en ley. Esta noche hago mi mayor petición, declaró el presidente a los republicanos de la Cámara de Representantes en la conferencia de asuntos de los miembros republicanos en Miami, Florida. La gente lo exige. No creo que debamos aprobar nada hasta que esto esté aprobado. El presidente insistió en sus llamados a los líderes del Senado para que invoquen la obstrucción permanente del Senado para que puedan aprobar el proyecto de ley con una mayoría simple en lugar de los 60 votos requeridos por las normas actuales. Sin embargo, el republicano John Thune sigue desafiando las demandas de los votantes, los congresistas republicanos y el presidente, declarando que eso no va a suceder. Trump ahora está pidiendo una ley revisada, Save America Act, que incluye la codificación de las órdenes ejecutivas de Trump que prohíben a los hombres participar en deportes femeninos y prohíben la cirugía de mutilación
transgénero para menores de edad, un proyecto de ley que ya fue aprobado por la Cámara de Representantes en diciembre, pero que no ha recibido consideración en el Senado repleto de Republicans in name only, los denominados RINOs. Mientras hablaba con los republicanos de la Cámara de Representantes, Trump llamó a los republicanos del Senado exigiendo que la ley Save America en formato completo sea enviada en su escritorio y agregó: vamos a tener que presionar al Senado. 4 o 5 senadores republicanos tendrán que explicármelo, pero no vamos a entrar en eso, dijo a los republicanos de la Cámara de Representantes. Estoy dispuesto a decir que no firmaré nada hasta que esto se apruebe, de verdad que sí, pero así de mal está la cosa. Si usted se pone a pensar, si usted se pone a revisar esta declaración del presidente Donald Trump, nos muestra cuán duro va a estar las elecciones de medio término. Creo que la magnitud, para podérselo explicar otra vez, porque mucha gente creo que piensa que cuando se habla simplemente de republicanos y demócratas es simplemente una fuerza del yin y el yang. No es así. Para nada. Las fisuras que están dentro del Senado y la Cámara de Representantes son muy notorias y no garantizan realmente nada. El Deep State, lo que llamamos el Estado profundo, trabaja muy de cerca con el sionismo, con todo este Estado sionista de Israel. La Cámara de Representantes igual. Revise la información de lo que significa AIPAC. Y ahí está la amenaza que también le decía la anterior semana en el análisis. Trump tiene una terrible situación para tomar la decisión, porque también salirse de la guerra implica que este Estado sionista de Israel, que es el que financia o el que tiene tanta influencia en la Cámara de Representantes, puede que no suelte dinero para precisamente las campañas para la reelección que se necesita para muchos de los miembros de la Cámara de Representantes, igual que, lo que tenemos en el Congreso hoy, además de tener RINOs, es una incertidumbre que no garantiza para nada la mayoría en el Congreso a favor del presidente Donald Trump y sus políticas que todavía quiere seguir llevando adelante. Ya está el presidente en un punto donde ahora tiene que decir que es la mayor súplica. ¿Por qué es importante para el presidente avanzar con esto? Porque ya se ha demostrado de muchas maneras que existe fraude electoral que viene cometiendo el Partido Demócrata, que lo viene haciendo el Partido Republicano también. Hay muchas páginas que usted puede ingresar en internet, heritage.org es una de ellas, donde hacen un recuento, una recopilación de todos los casos que vienen dándose, no denuncias, no como AP, como Univisión, como Telemundo o el resto de los principales medios de comunicación, que cuando se trató de las elecciones de 2020, hablaban de falsas denuncias, denuncias sin pruebas. No le estoy hablando de ninguna denuncia o falsas denuncias sin prueba. Hay páginas que han extraído documentos judiciales donde hay miles, no le hablo de 1, no de 2, no de 100, miles de personas que han sido procesadas y que han recibido sentencia. A eso me refiero porque hay que tener mucho cuidado con lo que recibimos por información de los principales medios de comunicación. El presidente Donald Trump sabe y su equipo sabe que el partido está acostumbrado a que los demócratas encuentren la forma de cómo hacer fraude electoral. No por nada invirtieron tantos millones de dólares durante la pandemia para asegurarse de que el presidente Trump no sea reelegido. La Agenda 2030, toda esta agenda globalista, toda esta élite globalista de la cual forman parte igual Deep State, igual que los progresistas demócratas, sabían que la llegada del presidente Donald Trump con el relanzamiento
en 2015 de esta Agenda 2030, el presidente Donald Trump era una piedra en el zapato que no los dejaba avanzar. Y por eso es que toda esta agenda se une para evitar la reelección del presidente Trump. Y hacen lo que sea, incluso mentir descaradamente, como que en el sistema electoral estadounidense no existe manera de hacer fraude. Pero fíjese las contradicciones del partido. En 2016, cuando gana el presidente Donald Trump, ahí sí se habla abiertamente de que sí es posible entrar al sistema electoral y hacer fraude con intervención rusa. ¿Qué le parece? Ahí sí, todos los medios de comunicación coludidos, todos eran amiguitos de manito sudada con los demócratas para repetir el mismo bulo de la interferencia rusa, de la colusión rusa, de que Trump gana las elecciones con ayuda de los rusos. Hasta premios Pulitzer les dieron. ¿Qué le parece? Y sinvergüenzas de pseudoperiodistas ni siquiera devolvieron el Pulitzer, sabiendo que esto fue en base a una mentira. Pero el presidente Donald Trump está comprometido a más no poder con esta ley Save Act America o Save America Act, porque se tiene que parar en este país de simplemente dejar a la buena fe del americano, porque esa buena fe hace mucho, con todo este proceso de latinoamericanización que tenemos en las últimas décadas, hace mucho los socialistas ya son parte de la política estadounidense. Y harían lo que sea por mantener el poder, o por lo menos ser la contingencia de poder. Y ahí los estamos viendo. Por eso es que tiene que avanzarse en esa ley. Independientemente de que también se la apruebe y que a partir de las elecciones próximas ya se vea realmente cuánto es el verdadero poder político del Partido Demócrata, yo creo que es ahí donde vamos a poder nosotros contemplar a qué escala es el fraude que vienen haciendo. Ahora, independientemente de que se apruebe, le decía, nosotros entendemos que hay tantos millones de inmigrantes indocumentados que van a votar. No digo los millones, pero hay mucha gente a la cual desde que pasó la frontera y les hicieron llegar de alguna manera un número de seguro social, les dijeron al momento que estaban recibiendo su seguro social que podían votar. No es un invento mío. Hemos venido recopilando por muchos años y se ha hecho trabajos de investigación. Se han tocado las puertas. Estados de Colorado, en Michigan. Ni hablarle de California. Todas estas organizaciones sin fines de lucro alineadas al Partido Demócrata o igual progresistas, socialistas, que han recibido millones de dólares del dinero de los contribuyentes durante la administración Trump y que decían que era para ayudar a la inmigración, eran personas que estaban llevando este mensaje, ojo, incluso de fuera de nuestras fronteras, para que tenga usted una idea. Incluso en campamentos del Río Grande para el sur, allá en México, en los campamentos hasta hicieron volantes para decirle cómo tenían que llegar los inmigrantes y una vez que recibieran su tarjeta de seguro social, se aseguraran de registrarse para votar. Y aún sabiendo, todos estos sinvergüenzas de las organizaciones sin fines de lucro, que eso es un delito. Solo puede votar un ciudadano americano. Y eso dice la ley. Por eso, estas elecciones, el presidente tiene que ver la forma antes de las elecciones que esta ley de Save America o Save America Act pueda ser aprobada. De otra manera, van a volver a hacer lo que vienen haciendo hace mucho. Y ojo, yo quiero ser muy honesto con ustedes. Cuando uno revisa los datos que se tiene dentro de estas páginas, que son, otra vez, son extractos de sentencias o de procesos judiciales que llegaron a sentencia, no solo son demócratas, son la mayoría, pero también hay republicanos que hacen trampa. Por eso es importante que exista esta ley de transparencia, que el voto debe ser presencial.
pero además con una prueba de que eres un ciudadano y estás habilitado para votar. Y así evitar todo este fraude. Usted recordará cuántas veces se lo voy a recomendar. Hay un documental que tiene el nombre de 2000 mulas. Dinesh D'Souza encabeza este documental con especialistas, gente de inteligencia, de servicios de inteligencia. Incluso se utiliza equipo militar para hacer un rastreo y saber cómo y quiénes son los que llevan decenas o centenas de boletas electorales. Se logra ver también la intencionalidad de Mark Zuckerberg, que con su empresa Meta, con la idea de que van a ayudar a la participación de la gente en pandemia, a que vaya a votar aunque sea por correo, lo que hicieron fue construir buzones electorales en zonas predominantemente demócratas para que gente llevara boletas de votación a las 2, 3, 4 de la mañana, no de a 1, no de a 10, de a 100, en cajas, en bolsas. Bueno, solamente para que usted tenga una idea, y que me parece que es importante mencionarla, el Departamento de Seguridad Nacional ha confirmado, y este es un dato que usted lo encuentra igual en Breitbart, que un inmigrante ilegal de origen mauritano ha votado en varias elecciones federales. Un inmigrante ilegal criminal ha sido acusado de fraude electoral en Filadelfia, Pensilvania. La noticia llega mientras el presidente Trump insta a los legisladores republicanos a salvaguardar las elecciones de Estados Unidos, aprobando la ley Save America. El sospechoso fue identificado como Mahadi Sako de Mauritania, anunció el Departamento de Seguridad Nacional. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos lo ha arrestado y señaló: Sako, Mahadi Sako, ha estado votando ilegalmente en este país desde el 2008. Ingresó a Estados Unidos cerca de Miami, Florida, y un juez de inmigración ordenó su deportación. Sako agotó todas las apelaciones y la Junta de Apelaciones de Inmigración confirmó su deportación el 14 de noviembre del 2002. Mire, eso hace más de 2 décadas. ICE compartió una foto de Sako el lunes y declaró en el título: solo los ciudadanos estadounidenses deberían votar en las elecciones. Bueno, para que usted no se deje engañar con los principales medios de comunicación, no crea en pajaritos preñados, que generalmente es como venden la prensa progresista. No les crea. Existe riesgo de fraude, el sistema no es perfecto, no es infalible y se ha demostrado con pruebas que existe gente que viene haciendo fraude. No solamente mauritano, muchos otros que vienen a hacer fraude electoral a los Estados Unidos. Déjeme avanzar, le cuento que Will Cain de Fox News ha revelado una maquinaria de protesta pagada detrás de las manifestaciones contra el presidente Trump con relación a Irán. Una sorprendente investigación destacada de Fox ha planteado serias preguntas sobre si las protestas anti-Trump que estallan en todo el país por el conflicto con Irán son verdaderamente de base o parte de una red activista coordinada y bien financiada, respaldada por grupos radicales y dinero vinculado al extranjero. The Gateway Pundit ha expuesto incansablemente en sus informes anteriores: estas protestas no son más que operaciones artificiales, indignación falsa comprada y pagada por izquierdistas adinerados e influyentes extranjeros. Durante un análisis profundo de su programa, el presentador de Fox News, Will Cain, reveló un ecosistema estrechamente conectado de organizaciones activistas de extrema izquierda que aparecen repetidamente detrás de las protestas contra Trump, contra ICE, a favor de Palestina y ahora a favor de Irán. Según Cain, los mismos nombres y las mismas fuentes de financiación aparecen una y otra vez. Cain señaló varias organizaciones cuyos logotipos e infraestructura organizativa aparecen repetidamente en carteles de protesta y llamados a la acción en las redes sociales. Entre lo más destacado, Coalición Answer actúa ahora para detener la guerra y acaba con el racismo. Consejo Nacional Iraní Estadounidense, la NIAC, el Foro del Pueblo, Código Rosa. Estas organizaciones
han organizado frecuentemente manifestaciones en oposición a la política exterior de Estados Unidos, la aplicación de leyes migratorias y las operaciones militares israelíes. La coalición Answer, por ejemplo, se fundó poco después de los atentados del 11 de septiembre y lleva mucho tiempo organizando manifestaciones contra la guerra. Este grupo tiene vínculos bien documentados con Hamas e Irán, según informes del Comité de la Cámara de Representantes del 2024. Protestaron por el asesinato del terrorista iraní Qasem Soleimani, se manifestaron a favor de Palestina en 2023 e incluso se manifestaron en apoyo de la captura de Maduro. De manera similar, Code Pink, una organización activista de extrema izquierda, conocida por organizar protestas en los pasillos del Congreso, ha liderado manifestaciones de oposición a las acciones militares estadounidenses y ha organizado activismo pro-Palestina durante años. Caín destapó al Consejo Nacional iraní americano, acusado en 2020 de ser un agente extranjero no registrado con profundos vínculos con el régimen iraní. Fundado en 2002, ha apoyado constantemente a Irán mientras se involucra en estas supuestas protestas. Foro del Pueblo, creación 2017, obsesionada con el antiimperialismo y anticapitalismo, un término que significa odiar a Estados Unidos y todo lo que representa. Se han organizado en apoyo a los palestinos, han defendido a los estudiantes de la Universidad de Columbia expulsados por comportamiento antisemita, muchos de los cuales se enfrentaron problemas migratorios, y sí, han protestado contra la caída de Maduro. Caín argumentó que cuando los estadounidenses miran de cerca los carteles de protesta y los organizadores de eventos, estos mismos grupos aparecen repetidamente detrás de las principales manifestaciones. Esto no es casualidad, dijo Caín durante su investigación. Son las mismas redes, los mismos organizadores y a menudo la misma financiación. La investigación se centró entonces en la pregunta que muchos estadounidenses se plantean ahora: ¿quién financia estas operaciones? La pista conduce a una figura controvertida, Neville Roy Seakham, un ex empresario tecnológico estadounidense que vendió su empresa por cientos de millones de dólares y ahora reside en Shanghái. Will Kane dice: espere ahí por un momento. Neville Roy Seakham, vinculado al Partido Comunista Chino, ha financiado varios grupos que acabamos de mostrarles en estas paredes. Fundó el Foro del Pueblo, fundó Code Pink, también hay informes de que ayudó a financiar a la coalición Answer. En 1974 fue objeto de una investigación por vínculos con grupos involucrados en actividades contrarias a los intereses de Estados Unidos. Posteriormente trabajó como consular para una multinacional y empresa tecnológica china. Como se mencionó, actualmente reside en Shanghái. Ya sean protestas contra ICE, manifestaciones por una Palestina libre o ahora manifestaciones a favor de Irán, son las mismas redes, la misma marca y en muchos de estos casos los mismos organizadores y la misma financiación. Son móviles, rápidos, están bien financiados y siempre se ponen del lado de los adversarios de Estados Unidos. La pregunta no es si la gente puede protestar. La pregunta es si esta protesta es orgánica, si es real o si hay un hombre detrás de la cortina. Y yo creo que adicionalmente a esta pregunta, que me parece que es muy pertinente, de quién las financia, yo pienso que además de preguntar cuál es el propósito, que creo que eso ya es una pregunta retórica, porque creo que sabemos cuál es el propósito, es decir, en contra de Estados Unidos, no necesariamente en contra de la toma de gobierno o de las decisiones de un gobierno actual. Hay una pregunta que también debería estar de fondo. Y creo que nos parece que también podría ser una pregunta legítima que deberíamos de abordar a menudo que se van dando este tipo de informes y trabajos de investigación. La Constitución de los Estados Unidos, en su primera enmienda, nos dice que nosotros tenemos el derecho constitucional a la libre expresión y al libre ejercicio de la prensa. Por mencionar solamente algunos de todos los demás que está dentro de esta primera enmienda. Sí, la primera enmienda nos tiene las cosas muy claras. O sea, la Constitución creo que es muy específica,
Pero en estos casos, yo creo que habrá que plantearse, no ir a cambiar la Constitución, no revocarla, no ver cómo la vas a hacer una enmienda ahora. No. Es que si esta es una genuina libertad de expresión y que debería ser genuinamente respaldada por la Constitución. Ahí tenemos, creo, un grave problema. Porque entonces creemos que, obvio, pues cuando uno dice todos tenemos derecho a opinar, pues sí. Pero no es que vamos a respetar la opinión de esta gente. No, vamos a respetar su derecho constitucional a ejercer su libertad de expresión. Pero ¿qué pasa cuando esta libertad de expresión no es genuinamente del ser humano que quiere expresarse, sino que viene condicionada por dinero extranjero, por gente contraria a los Estados Unidos y que va destinado ni siquiera a una persona, que tú digas, bueno, si esta persona quiere recibir dinero por ir a protestar, bueno. Pero aquí ya hay confabulación, porque no es una sola persona la que reúne a otras personas, la que les dice que tienen que decir esto y utiliza su derecho de libertad de expresión o venden su derecho de libertad de expresión para ir a protestar. Y debería ser una pregunta legítima para cada ciudadano de los Estados Unidos. Porque yo entiendo que legítimamente habrá gente que ha protestado en nombre o de la misma comunidad hispana por las redadas. Y entiendo que habrá gente que legítimamente estará protestando a favor o en contra del Estado sionista de Israel o a favor de la Palestina libre. O que ahora saldrá a protestar genuinamente a favor de las mujeres oprimidas por la dictadura teocrática o en contra, o más bien a favor de la dictadura teocrática. Habrá gente que legítimamente creerá que por convicción debe defenderlo. Pero ¿hasta qué punto constitucionalmente esto se ampara cuando no hay legitimidad de una persona al expresar, sino que es utilizada, o en otras palabras, es vendida, prostituida tu libertad, tu derecho a expresarte, a opinar? Más importante, ¿cómo es que si sabiendo, porque esto es fácil de rastrear, cómo es que sabiendo que esto pasa, las agencias federales, que se supone no deberían de estar obrando dentro de los Estados Unidos? Su principal misión de las agencias federales en su creación fue para proteger a los Estados Unidos de los enemigos externos. ¿Por qué las agencias federales, vamos a hablar solo por mencionar, el FBI, que durante la administración de Joe Biden allanó la casa de Donald Trump, que fueron a buscar a un padre católico que lo arrestaron frente de sus hijos, o que comenzaron la persecución en contra de los cristianos que iban a orar frente a los abortorios, o que aquellos que opinábamos distinto a los mandatos de la pandemia del COVID-19, estábamos en esa lista oscura, en esa lista negra. ¿Por qué aquellos que habían denunciado la computadora portátil de Hunter Biden también fueron investigados por estos agentes federales? Pero resulta que las reales amenazas a las cuales podemos estar sujetos, como por ejemplo la inversión extranjera que está permitiendo que aquellos que no quieren a los Estados Unidos lleven su dinero, paguen a organizaciones y éstas aprovechen, abusen de esto que constitucionalmente es un derecho, pero sin embargo no es para expresarse libremente o no es para exponer su forma de pensar, sino prostituir tu derecho constitucional y lo vendes para ese que tiene ganas de hacerle daño a este país y además te va a pagar por ello. ¿Por qué no actúan las agencias federales? ¿Por qué si el rastro es tan sencillo de seguir? Y además esto no es que lo acaba de descubrir recientemente una cadena de televisión, en este caso Fox News. Estos son trabajos que ya se vienen haciendo hace mucho. ¿Acaso es difícil ver que, por ejemplo, hay perversos como George Soros, que tiene tanto dinero, pero que él financia a través de
su Open Society, muchos de estos movimientos izquierdistas radicales. ¿Qué tan difícil es llevar adelante un proceso para acusar a la gente que no quiere seguir lo justo, lo real, lo legal dentro de los Estados Unidos y que aprovecha cualquier fisura de la ley para poder llevar adelante su basura ideológica para destruir los Estados Unidos desde adentro? También habrá que hacer una profunda reflexión nosotros como ciudadanos de los Estados Unidos, hasta dónde estamos permitiendo que esto suceda y realmente si estamos conscientes de estas amenazas que vienen desde afuera. ¿Cuánta colusión hay? Y esta es otra pregunta que deberíamos de hacernos. ¿Cuánta colusión hay de estos que financian el dinero, le pagan a estas organizaciones y que estas organizaciones también financian, pagan o de alguna manera están involucradas con los principales medios de comunicación? Muchos de estos se mueven no por, me imagino, o sea, no solamente es porque tienen afinidad con la izquierda, sino porque saben que reciben dinero de ella. ¿Qué tan involucrado está el dinero extranjero también para los principales medios de comunicación que abiertamente son un brazo operativo del Partido Demócrata o de todas estas políticas liberticidas de izquierda? Estados Unidos está bajo un constante ataque, por eso se llama una batalla cultural, donde si los ciudadanos americanos o todo aquel que vive en este país, ama este país, respeta este país y quiere de esta su casa, quiere ser parte de esta casa, quiere ser parte de esta familia, pues tendrá que reflexionar cómo contrarrestamos estos ataques ideológicos, filosóficos. Esta es una batalla cultural ya que está dejando de ser una batalla de izquierdas y derechas. Esta es una batalla que va a ser entre el bien y el mal. Porque claramente nos damos cuenta cómo muchas de estas políticas, que incluso son llevadas adelante hasta por los mismos del Deep State, que son republicanos, no son para nada beneficiosos para la sociedad. ¿De qué lado de la historia se va a acomodar? Ya no estamos hablando ni de izquierdas ni de derechas, sino ver si vamos a estar del lado del bien o del lado del mal. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos hayan visto y escuchado. Antes de irme, permítame leer este extracto de la palabra. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús le dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y a todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Mateo capítulo 18, versículos 21 al 35. Tengan un bendecido resto de jornada y, como siempre, ejercitemos la decencia, que nada nos cuesta. Permiso.